Saludos, amigos todos. El título del programa de hoy es Navidad. ¿Y esto qué significa? La natividad o nacimiento de Jesús es la base de la festividad cristiana y es el acontecimiento decisivo del plan redentor de Dios. Es el acontecimiento, la Navidad, más importante ocurrido entre el cielo y la tierra. Los cristianos no celebramos la fecha, celebramos el acontecimiento. Y nos dice la Biblia, inspirado en el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 4, el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y recibiese en adopción a sus hijos. Y este pasaje, que sería suficiente para expresar la Navidad, hay muchos más, pero tan solo este pasaje es lo suficientemente amplio para, como aprendimos en el día de ayer, pasar la eternidad estudiando este acontecimiento. Dios se encarnó y habitó entre los hombres. Y en este pasaje podemos destacar tres aspectos. Es mucho más. Ya dije que él solo es suficiente para estudiar por la eternidad el hecho de que Dios se humanizara para vivir entre los hombres y cumplir el proyecto, el propósito de salvar al hombre. Pero hay tres aspectos que en la brevedad que nos da este espacio trataremos de abordar. Primero, el tiempo. Dice el pasaje, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la versión Nueva Versión Internacional dice el plazo, cuando se venció el plazo. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto es la condición. Dios se somete el proceso humano y nace de mujer y bajo la ley. Y un tercer aspecto es el propósito, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y para que los recibiese en adopción como hijo. Entonces, la Navidad es el hecho
cumbre en el plan eterno para redimir la raza humana. Es el hecho cumbre. Le fue prometido a Adán, fue una promesa hecha a Abraham, fue prometido a Moisés, a David, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios desciende del cielo y habita en la tierra. Entonces, nuestro Dios es fiel. Y esta idea quiero que quede en su mente. Dios en el tiempo establecido, Isaías lo profetizó 700 y tantos años antes que sucediera, y varios de los profetas lo reiteraban al pueblo, lo repetían para que el pueblo lo tuviera pendiente, y cumplido el tiempo, Cristo, Dios entra al escenario humano. Pudiéramos decir que fue en el tiempo exacto, porque Dios nunca llega tarde, ni llega pasado o antes. Cumplido el tiempo. Probablemente si Cristo nace 50 años antes o 50 años más tarde, no hubiese sido comprendido. Entonces, ese tiempo en que Cristo entra al escenario humano es justamente el propicio para realizar su obra. Y nos dice Juan 3:16 algo muy importante en este sentido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, esto es importante, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que con la encarnación de Cristo como humano, el cielo se quedó vacío. El cielo se quedó vacío porque la complacencia del Padre, lo que llena el cielo, es el Hijo. Es el Hijo. Y Dios lo dio. Porque la raza humana necesitaba un representante, como aprendimos en el día de ayer, que llenara las expectativas de Dios. Y ningún hombre, ni ningún ángel, ni arcángel podía hacerlo, solo Dios mismo. Y por eso, en rescate del hombre, vino Cristo y se sometió a las leyes humanas, nacido de mujer, y se sometió a la condición humana bajo la ley. Entonces, eh, el cielo se quedó vacío y la tierra se llenó de gloria con la presencia de Cristo, Esto es ampliamente hermoso para espantarnos, como se nos enseñaba en el día de ayer. Y el apóstol Pablo continúa diciendo sobre este acontecimiento, que él lo llama un misterio. Un misterio. Dios, hombre, es un misterio. Y dice en el libro de Primera de Timoteo 3:16, también nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
se recibido en fue visto también en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y entonces todo esto nos habla, y aquí quiero abrir un paréntesis, que este bosquejo, lo que digo a través de este programa, improviso las palabras, pero no las ideas. La coincidencia con la exposición siempre brillante de que en el día de ayer hiciera el pastor y doctor Sugel Michelén, coincidieran estos aspectos con su exposición. Y él nos hablaba de espantarnos. Y aquí tanto Juan como el apóstol Pablo lo dicen de una manera que es como para espantarnos, para espantarnos. Entonces, el, el tercer aspecto, el propósito, el propósito, lo señala el propio Juan en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando el Señor Jesucristo, al ser bautizado, Juan el Bautista le señala la misión, diciéndole aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La promesa hecha a Adán, hecha a Abraham, a Moisés, a David y a todas las generaciones, ahora es señalada claramente por Juan el Bautista, y Jesús sabía exactamente lo que Juan estaba diciendo. El Cordero, que luego lo vamos a ver en el Apocalipsis, como el Cordero que es ahora el que rescata a un pueblo y redime a un pueblo para Dios y para reivindicar el carácter de Dios ante todo el cielo, porque Satanás había levantado la blasfemia de que Dios, su gobierno no era un gobierno de amor, no era un gobierno que podía ser llevado por el hombre, pero Cristo en su humanidad reivindica, por así decirlo, el carácter de Dios y demuestra que como humanos podemos vivir los 10 mandamientos y podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la festividad de la Navidad es una fiesta, es una festividad cristiana, no pagana, no pagana. Nos alegramos de que el mundo, por lo menos en esta fecha, pues hace una alusión, y muchos van a la iglesia o se reúnen en torno a la mesa y para recordar este hecho, pero los cristianos celebramos la redención llevada a cabo por Dios a través de Dios hecho hombre, Dios que se encarna. Y aquí queremos decir con el versículo primero de Gálatas, que dice, para redimir a los que estaban bajo la ley y hacerlo, adoptarlo como hijo de Dios, que la Navidad, más que el persevere, debemos
debemos ver a ese Salvador, a ese Dios encarnado como un Rey glorioso, victorioso, que logró el propósito para el que fue designado y ha rescatado un pueblo para la gloria de Dios, para restaurar lo que se perdió en el Edén y eliminar para siempre esos dos intrusos que fueron introducidos al planeta Tierra por Satanás cuando conllevando a nuestros padres a la desobediencia, Adán y a Eva, introdujo el pecado y la muerte. Y ahora por medio de Cristo podemos vivir vidas santificadas cada día en este mundo y como Pablo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es la Navidad. Eso es el propósito de Dios plenamente cumplido por Jesucristo, y por eso en Juan 14, los primeros versículos nos dice, yo os tomaré y donde yo esté, voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén también. Entonces, aquel pesebre, un niño allí, debemos ver a Cristo como un rey triunfante y que viene pronto por este pueblo que él rescató para la honra y gloria de su Dios y para conformar el pueblo de Dios en torno a él y vivir con él para siempre, dando honra y gloria a nuestro Creador y a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Muchas gracias por la atención dispensada a este programa. Este es su espacio Vida Integral. Compártanlo con otras personas. Esto es el propósito, exponer el mensaje de Dios a través de su palabra y para que no andemos a tientas por este mundo, sino que conozcamos la voluntad de Dios a través de su palabra. Nos pueden localizar en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Compartan con otros y háganoslo saber. Muchas gracias y hasta la próxima.